Oeste. Recientemente, las exdiputadas Lucrecia Marroquín de Palomo y Suri Ríos se personaron al Congreso de la República para presentar una iniciativa que pretende reactivar la pena de muerte en Guatemala. Para conversar sobre esto, sobre la viabilidad legal y otros factores, nos acompañan en esta ocasión pues Lucrecia Marroquín de Palomo, a quien damos la más cordial bienvenida. Gracias. Y también a Nery Rodenas, quien es director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Licenciada de Palomo, empecemos por justificar primero esta petición o esta iniciativa que se ha presentado al Congreso de la República, para que después nos cuente qué es lo que pretende en sí. Okay. Bueno, yo creo que lo que nosotros pretendemos es que Guatemala sea realmente un país donde se respeten las leyes y donde el Estado, el respeto a ellas sea la garantía para todos los ciudadanos. En Guatemala la pena de muerte es una ley vigente. Tanto la Constitución lo habla, como lo manda, como el Código Penal. Está mandada para aquellos delitos o asesinatos, realmente son más de alto impacto, los que son considerados los que no tienen ninguna viabilidad de recuperar al reo, y también lo tenemos como un proceso que se debe de seguir, porque el reo tiene derecho a pasar por todas las instancias cuando es acusado. Si se le encuentra culpable en la primera instancia, puede seguir a la segunda, tercera, hasta que llega a la Corte Suprema con casación, y luego, si ahí todavía es culpable, puede utilizar el indulto presidencial. Esa es la parte del proceso que en este momento está suspendida. Todo lo que sucede dentro del organismo judicial está vigente. El presidente Portillo, durante su mandato en el 2000, tomó la decisión de dejarlo en suspenso, porque él decía que ya no vivíamos en una monarquía donde el rey decidía sobre la vida de sus súbditos. Y entonces, por medio de un acuerdo, deja en suspenso ese paso. Luego se han hecho muchos intentos en el Congreso por volverlo a viabilizar, y se logra con el presidente Colón. El Congreso aprueba el acuerdo, se va al organismo ejecutivo y el presidente Colón lo veta. Y lo veta, y lo sé de buena fuente, lo veta por la presión internacional. Son la comunidad internacional quien, con algunos argumentos que no conozco, es quien se opuso a reactivarlo. Se opuso a que esto funcionara, y entonces el presidente la veta. ¿Cuántas personas estarían en ese momento esperando ese tipo de sentencia? Mire, actualmente creo que existen 22 personas esperando ejecución. La última ejecución que se tuvo en Guatemala, si ustedes recuerdan, es para los secuestradores asesinos de la señora Botrán. Fue cuando se cambió del fusilamiento a la inyección letal. Se llegó a este evento de ejecución, tuvimos un proceso que se discutió mucho, y quedaron pendientes algunos de ellos que ya no fueron ejecutados, quedaron en prisión, de los cuales la mayoría ya escapó, ya no está en prisión. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hablamos en esta ocasión sobre esa iniciativa para reactivar la pena de muerte. Nos acompañan Nery Rodenas y también Lucrecia Marroquín de Palomo. Antes de irnos a este primer corte, conversábamos sobre ese sentir. Y cuando uno revisa las redes sociales, coinciden mucho con la opinión de la licenciada de Palomo, en el sentido de mencionar, hay personas que no es posible rescatar, que nunca van a cambiar y que van a ser una amenaza para la sociedad. Pero también hay un clamor permanente por ese fortalecimiento del sistema penitenciario que, Nery, en lugar de ir para adelante, y hemos visto las últimas crisis, ya el sistema está prácticamente colapsado y nadie quiere esperar a que esto finalmente funcione como debe ser. ¿No crees tú, a decir de como mencionaba la licenciada de Palomo, que sería una manera de aliviar esa presión social,
el hecho de que se pudiera reactivar la pena de muerte para también darle a la gente esa sensación de justicia? Yo creo que no, definitivamente. El clamor con respecto a la aplicación de pena de muerte es bastante grande. Mi jefe, el cardenal Quesada Toruño, en una oportunidad me dijo, porque yo le expresé lo mismo, pero le dije, mire, monseñor, hay un clamor bastante grande en el tema de pena de muerte, que no significaba que yo estuviera de acuerdo. Y él me dijo precisamente, dándome el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando quería una multitud que lo mataran, que lo crucificaran. O sea, no necesariamente porque se pida, o porque se clame, o porque se dé ese ejemplo, va a ser necesariamente lo más correcto que vamos nosotros a realizar. Creo yo, pues, de que el sistema de administración de justicia, como ya mencioné, definitivamente está en una situación bastante débil, bastante decadente, pero creo yo que en vez de lamentarnos de que sea decadente, definitivamente debemos nosotros de revisar aquellas propuestas correctas. Nosotros hemos estado involucrados en procesos en los cuales se ha hablado sobre la modernización del sistema penitenciario y definitivamente yo creo que eso es importante hacerlo, pero creo yo que en la aplicación de pena de muerte, aunque sea dentro del marco legal nacional e internacional, creo yo que hay muchas circunstancias. Yo considero que definitivamente no es disuasivo, ya lo mencionamos, pero creo que también se pueden cometer muchas circunstancias, como es el error, que hay muchos fallos que se han cometido. El error judicial, que ese es otro argumento. Existen decisiones en las cuales se pudo haber equivocado. Y aquí hay un bien jurídico tutelado, que es la vida, que definitivamente si se cometió ese error y se ejecutó a una persona, no se le va a revivir. Pero es una circunstancia nada más. Y además, no es que nosotros estemos obedeciendo a presiones internacionales, sino que también tenemos que estar nosotros en sintonía sobre cuáles son los avances que se están dando a nivel internacional, no solamente nacional. Guatemala y Cuba son los únicos dos países en Latinoamérica que aplican la pena de muerte. El resto de los países latinoamericanos ya han dado pasos avanzados. Bueno, que no la aplican, que la tienen contemplada. O que la tienen contemplada, pero es una consideración en la cual una persona puede salir sentenciada con la decisión de que se le puede ejecutar. Pero igual, está considerado y es una posibilidad que se puede dar. Y entonces, creo que es importante revisar cuáles son esos avances que en materia penal se están dando, en materia internacional también en defensa de los derechos humanos se están dando. Y no es que uno esté a favor de los delincuentes. Ese es el otro punto, porque muchos han criticado los derechos humanos. Sí. El sentir muy común de la gente es los derechos humanos vinieron a arruinar todo en este país. ¿Tú qué responderías a esto? A quienes dicen que se protegen más los derechos humanos de los asesinos que los derechos humanos de la población, o como mencionaba la licenciada de Palomo, en el sentido de, bueno, ¿qué vamos a preservar más? ¿La vida de esos 22 que están esperando ser sentenciados a la pena de muerte, o la vida de esos 23,000 personas que pueden morir en manos de? Con el tema de derechos humanos, yo le respondo que no es cierto. No es cierto que estemos nosotros defendiendo delincuentes. Estamos defendiendo la ley, estamos defendiendo el debido proceso, estamos defendiendo que se respeten los tratados internacionales que ha firmado Guatemala y de la cual Guatemala tiene un compromiso de poderlo aplicar. O sea, no podemos nosotros faltar esos compromisos. Esos convenios y tratados internacionales son leyes internas en Guatemala. Los delincuentes, si han transgredido la ley, que se les aplique todo el peso de la ley. ¿No? Pero mire, yo quiero hacer aquí de abogada del diablo. Es decir, yo no es que esté a favor o en contra, estoy también formándome una opinión como el público televidente, muchos de ellos seguramente en su casa. Pero yo diría, bueno, sí, los convenios internacionales, pues, impulsan el respeto a los derechos humanos. Pero ese impulso a los derechos humanos también pasa por tener sistemas de justicia que funcionen y sistemas penitenciarios que funcionen. Sí, no únicamente preservar, en este caso, la vida de quienes han cometido un delito. Es decir, tienen que estar en función de las grandes mayorías de población. Yo siento que mucho de la presión que los países latinoamericanos tenemos para cumplir con todo lo que nos piden los grandes ejecutores de los derechos humanos ha venido a hacer que nosotros no alcancemos el desarrollo. ¿Y por qué te lo digo? Es cierto, solo Guatemala y Cuba lo tiene, Cuba lo ejecuta. Guatemala y Cuba bueno, Guatemala no lo tiene en este momento porque está en suspenso, pero lo tienen 17 países vigente. Claro, no lo aplican. Ahora yo te digo, ¿algún país latinoamericano está en paz?
¿Será que los países que ya lo alcanzaron y nos están obligando a nosotros, cuando ellos tuvieron que aplicarlo, no lograron así la paz y el desarrollo? ¿Será que no quieren que nos desarrollemos? Esto es como la educación. Y perdón que lo meta, pero es que realmente es mi experiencia. Nos traen programas importados del exterior que aquí no funcionan. Y la educación va para atrás. Igual, los derechos humanos. Mira ahora con los famosos derechos del niño. Yo sé que los niños tienen derechos. Por supuesto que los tienen. Pero ahora esa nueva ley que querían pasar, que gracias a Dios está detenida, de la juventud. Ahí le quitaban, como en Estados Unidos le quitaron en su momento a los padres el derecho de tener la potestad de educar a los hijos. Y mira tú los resultados. Hay países como en Estados Unidos, y te lo digo porque lo he vivido, que los maestros no pueden tocar las mochilas de los jóvenes. Y ahí va la droga, ahí van las armas. El problema es la autoridad que se ha perdido. No hay autoridad. Entonces, estas grandes naciones que presionan a nuestros presidentes y que me imagino yo, les dirán, o te quito la ayuda económica o tú pasas esto. Yo lo que creo es que debemos de ser concretos. En Guatemala se ejecutaron a personas después de haberse dictado una sentencia en la cual han sido hallados responsables de la comisión de un delito. Verifiquemos nosotros si después de esas ejecuciones disminuyeron efectivamente los crímenes en Guatemala. Yo te quiero decir que sí disminuyeron. En 1982, que tuvimos varias ejecuciones, estábamos en un periodo espantoso de violencia. Pero, y después de eso, después de las ejecuciones que tuvimos, hubo un espacio de como año y medio en que tuvimos paz. O sea, yo creo, y mira, yo sí te digo, cuando se habla del impacto que esto va a producir en la sociedad, yo cada vez que miro una foto o una escena en la televisión de niños viendo los cadáveres, cómo mataron a alguien, digo yo, ¿cómo crece ese niño? ¿Qué derechos va a entender él que existe? Aquel niño, como se ha visto, de la abuela que iba a recoger a sus niños en Villanueva a la escuela y ahí un sicario la mató. Yo creo que si ponemos nosotros de ejemplo lo que sucedió en 1983, cuando se ejecutaron a unas personas y se fueron ejecutadas, se les aplicó la pena de muerte, definitivamente el contexto era diferente. Estábamos nosotros dentro de un marco de un gobierno de facto en la cual había un control total de la población. No había una democracia. Entonces creo que esos ejemplos de lo que sucedió en esa época, que también es bastante cuestionable, tribunales de fuero especial, etcétera, creo yo de que realmente eso no nos puede a nosotros servir de ejemplo. Nosotros debemos de determinar en la época democrática, cuando se han ejecutado a las personas, que obviamente lo transmitían los canales de televisión y nos impactaban a nosotros como personas ciudadanas ordinarias, que no creo que le haya impactado a un delincuente o un asesino, las cosas no cambiaron. Bueno, y entonces, ¿por qué no lo probamos? ¿Por qué no? Ya sabemos que sin la pena de muerte tenemos 23,000 asesinatos en 3 años, 4 años. ¿Por qué no la ponemos y hacemos un check-out? ¿Cuánto va a disminuir? Bueno, no disminuyó, quitémosla. Pero démosle la oportunidad de vida a toda esa gente. Mira, las tortilleras, hace 2 semanas, 2 tortilleras mataron, las estaban extorsionando. ¿Cuál es el éxito de la extorsión? El sicariato. No me pagas, yo te mato. Yo te mato. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Es eso derechos humanos? Yo creo que aquí no debemos de confundir las cosas. Derechos humanos, gracias a los derechos humanos se han logrado los grandes avances a nivel histórico, a nivel internacional. Realmente, si no, nosotros ahorita no tuviéramos protegido el tema del derecho a la vida, la libertad de locomoción, el derecho al trabajo digno, etcétera, puedo seguir enumerando muchísimas cosas, viviríamos precisamente en la época de la Edad Media, donde cada quien podía disponer de la vida de uno y nadie podía alegar ni nada, ni tampoco tener el derecho de libertad de expresión. Definitivamente, a mí me duele ver cuando han matado a un niño. ¿Pero qué hacemos entonces, Neri? Un derecho humano fundamental es el derecho a la justicia. Sentir que si te han asesinado un familiar y han arrancado ese familiar de tu familia de una manera tan grotesca, ¿qué le puedes decir, ofrecer tú a las familias? Son las políticas que debe de ejecutar tanto el Ejecutivo, el Estado, el organismo judicial, etcétera, que deben de ser certeras. O sea, debemos de nosotros de procurar que definitivamente la prevención del delito signifique que existen políticas definitivamente de combate a la delincuencia, pero no necesariamente políticas adecuadas deben de ser la aplicación de la pena de muerte. Creo que definitivamente se deben diseñar
políticas criminales de atención para la disminución de la criminalidad, para efectivamente dar procesos adecuados, sentencias certeras que determinan la responsabilidad y el cumplimiento de una condena de conformidad con el nivel de peligrosidad que debe tener la persona para que cumpla su condena adecuadamente. Ahora, acá solo hay otro punto, Neri. Quiero decirte otra cosa. Aquí estamos hablando de una pena de muerte que sea prácticamente legal. Por supuesto. Pero hay penas de muerte que se aplican todos los días, aparte de las que aplican los sicarios. Esta semana mataron a una persona por haberse robado una gallina en el interior de la República. Es decir, la gente está aplicando justicia por mano propia. No sé si existe algún estudio en donde se pueda ver si el hecho de que haya una esperanza de que alguien pueda ser castigado por el delito que cometió, no por robarse una gallina, lógicamente, sino por matar a un ser humano, pueda realmente la pena de muerte aliviar o disminuir el número de linchamientos o de justicia por mano propia. La gente que comete linchamiento lo hace porque está cansada de que el Estado no está presente, no aplica adecuadamente justicia. O sea, pero sin embargo son instituciones que han resultado deficitarias, pero reitero, si la institución es deficitaria, no vamos nosotros a basarnos en la aplicación de la pena de muerte para justificar después el hecho de que entonces necesitamos que ahora sí funcione el sistema de administración de justicia. Definitivamente a mí me duele, todos estamos bajo el riesgo que cualquier cosa puede pasarnos a nosotros, a los vecinos, a los amigos, y nos duele definitivamente de eso. Pero yo creo que científicamente no se ha demostrado de que la aplicación de pena de muerte va a significar una disminución de los crímenes, un disuasivo para los criminales, y definitivamente creo yo pues de que se deben de buscar otro tipo de mecanismos. El Estado debe diseñar una política criminal adecuada. Que no se ha demostrado, pero tampoco se ha demostrado lo contrario. O sea, de eso no se hace estudios porque políticamente no es adecuado decirlo. O sea, yo creo que para poder hacer un estudio, primero tienes que ver si está pasando, qué va a pasar después. Ahorita sabemos que tenemos una ley vigente en el país. Está en el Código Penal, está en nuestra Constitución. El presidente de la República jura que él va a acatar la Constitución. Pero resulta que es más fácil lavarse la mano si la comunidad internacional y los derechos humanos internacionales vienen y te presionan. Ahora yo le pregunto, ¿cómo le responde el presidente de la República a todas las viudas de los señores pilotos de buses que matan a diario? ¿Cómo le responde esa comunidad internacional? A mí me dio pena hace unas semanas que salió en el periódico que las señoras estaban haciendo rifas para poder pagar los útiles de sus hijos en las escuelas. ¿Quién les responde? ¿Quién les responde? ¿Por qué no hay buenas investigaciones? Porque el Ministerio Público no tiene dinero. ¿Por qué no tiene dinero? Porque hay corrupción. Yo te puedo dar la cadena. Ahora yo te puedo decir, la ley está vigente. La pena de muerte es de nuestro Estado y se debe de aplicar. Lo único que necesitamos es eso. Y hay un clamor popular. ¿Qué contestaría usted a lo que mencionaba Neri hace un momento, licenciada, de la posibilidad de cometer un error judicial, sobre todo con un sistema de justicia tan débil, en donde también otra de las justificaciones, o más bien de quienes se oponen a la pena de muerte, es que generalmente se castiga al pobre, al negro, al migrante? Mira, mi respuesta sería la misma que el licenciado Rodenas. ¿Cuántas injusticias se cometen? Y no te estoy hablando de sicariato. ¿Cuánta gente está presa por cosas que ni siquiera han sido juzgadas y pasan 3 y 4 años? Yo te diría también cuánta gente está injustamente presa cuando ya cumplió con su condena. O sea, el sistema está mal. Pero vuelvo a repetir, tienes que sopesar qué hace más daño en una sociedad. Claro, si mi pariente fuera el que es ejecutado y era injusto y no era culpable, pues claro, pero estos 23,000 hombres que fueron ejecutados extrajudicialmente no tenían nada que ver. Vamos a volver sobre esto. Vamos a contestar, tratar de indagar en este próximo segmento qué se necesitaría primero. Hay quienes dicen que lo principal sería primero fortalecer el sistema de justicia y luego sobre la base de eso pues aplicar la pena de muerte, porque de lo contrario se podría cometer algún tipo de error y en aras de darle justicia a una familia podría suceder todo lo contrario para un ser humano.
Pero no se vaya, quédese con nosotros que volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros en este último segmento de Este Oeste, en el cual analizamos las distintas posiciones alrededor de la pena de muerte. Y la discusión anterior era, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Para quienes dicen no, hay mucho riesgo con el sistema de justicia actual de que se pueda cometer una injusticia al momento de aplicar la pena de muerte. Entonces debemos de fortalecer ese sistema y luego contemplar la posibilidad de la pena de muerte. Hay quienes dicen no, hay que aplicarla ya porque pasa por suficientes instancias como para cometer un error. ¿Qué dices, Neri, sobre esto? Opción A, yo creo que definitivamente se debe fortalecer el sistema de administración de justicia. Definitivamente hay diversas instancias, 2 instancias, hay un momento de casación, hay posibilidad del recurso de amparo, y ya cuando se han agotado la apelación del amparo y la aclaración o ampliación o qué sé yo, queda únicamente el indulto. Pero aún así, muchas veces el error se comete desde la primera instancia, desde el momento en que los jueces hacen una valoración de la prueba y la hacen inadecuadamente. Pues no sé... O puede haber manipulación de la prueba. Puede haber manipulación o declaraciones testimoniales que, a pesar de que hay un juramento, pues no se prestó adecuadamente y se puede mentir. Eso puede suceder cuando se sucede. Entonces, definitivamente eso nos va a traer a nosotros pues problemas posteriores, y a pesar de que se hayan agotado todas las instancias, pueden haber casos en los cuales las personas fueron condenadas sin ser responsables o sin tener la responsabilidad que por lo menos ahí señala. Yo creo que definitivamente... Yo le apuesto al fortalecimiento de la institucionalidad. Yo le apuesto a un Ministerio Público con suficientes recursos que permita definitivamente hacer una buena investigación, que permita una adecuada condena, y definitivamente el sistema penitenciario debe ser diferente como estamos. Hay hacinamiento, hay centros inadecuados. ¿Tú crees que todos los seres humanos tienen capacidad de convertirse en buenas personas en un proceso de rehabilitación? Yo no soy antropólogo, tampoco soy psicólogo, ni tengo esas especialidades, pero creo que sí es posible la rehabilitación. Pero sin embargo, definitivamente deben de haber casos extremos de personas que habrán tenido, qué sé yo, cuántos antecedentes, y sus conductas pueden ser pues incausadas, pero definitivamente hay mecanismos en los cuales puede la gente cumplir una condena. La pena máxima son 50 años de prisión cuando una persona ha matado, y lo puede cumplir cuando hay condiciones adecuadas. Y además esos 50 años se pueden ir reduciendo por buena conducta, esto y lo otro. Sí, pero hay delitos en los cuales no se puede. ¿Qué responde? Bueno, yo igual que el licenciado Rodenas le apuesto a las instituciones, pero también le apuesto que eso va a ser un tema de un tiempo. O sea, hemos venido en un retroceso. Tenemos que volver a llegar a la línea de base para empezar de nuevo. Y eso va a tomar mucho tiempo. Y mientras tanto, vamos a tener ejecuciones extrajudiciales por parte de sicarios, asesinando gente honrada, trabajadora, con cantidades de víctimas secundarias al sicariato, con niños huérfanos, con viudas, con todo tipo de problemas que trae el sicariato. Y creo que las dos cosas deben estar a la par. Además, este es un Estado de Derecho, busquemos el Estado de Derecho. La pena de muerte es una ley que en Guatemala está vigente. Entonces, si no estamos de acuerdo y si hay injusticias, o como bien dice el licenciado Rodenas, a veces en los juicios pues no se guardan debidamente las pruebas, etcétera, pero eso pasa en cualquier juicio, no solo en el de asesinato. Tenemos muchísima gente. Hoy me comentaba alguien de una familiar que está presa en inocente por un desfalco, y ella no fue y fue fulano. Pero eso sucede. Entonces, porque eso suceda, vamos a permitir que en Guatemala se siga desangrando. En el caso de quienes dicen que al no tener un efecto disuasivo, lo que se quiere es venganza, ¿qué respondería usted a ese argumento? Yo te voy a decir que mi corazón ya perdonó a los sicarios de mi marido. En el caso mío, no hay odio para esas personas. Es más, me da mucha pena cuando las veo y miro sus familias. Tengo paz en el corazón, sé que Pancho está gozando de la vida eterna, tengo certeza de eso, que un día yo voy a estar con él, y espero no se tarde mucho,
Y lo que sí te puedo decir es que esto no es venganza. El dolor que mi familia sintió, yo no quiero que lo sienta ninguna otra familia en Guatemala. Con esto más, Pancho fue un hombre tan trabajador que económicamente me dejó una estabilidad. Mis hijos ya son grandes, son profesionales, pero cuando yo miro a esas esposas, a esas señoras que están tomando al cadáver de su esposo que iba manejando un bus, ¿cómo puedes tú ser indiferente ante eso? Esto no es venganza. De mi parte, yo quiero una Guatemala mejor. Y para este problema, la única forma es que se cumpla la ley. ¿Por qué, Neri, además de las posibles presiones internacionales para quitar este acuerdo gubernativo, digamos, de volver a reactivar la pena de muerte en el país, ¿por qué es que los presidentes se niegan a dar el indulto? ¿Esto es alguna cuestión de tipo de peso moral sobre ellos, además de esas presiones internacionales? Bueno, definitivamente, no estoy en los zapatos de un presidente. En primer lugar, ya mencionamos, no hay una facultad que le dé al presidente esa posibilidad. Pero sin embargo, aunque no lo hubiera, recae finalmente podría caer dentro de su persona. En alguna forma viene a ser también una inclusión, que un organismo del Estado interviene en la decisión de otro organismo del Estado. Recordemos que toda la decisión judicial ha venido a través de los jueces, magistrados y a todas las demás órganos jurisdiccionales competentes para que puedan decidir. De repente viene el presidente de otro organismo del Estado e interviene en la decisión judicial y da esa posibilidad. También existe el hecho de que ha de ser bastante difícil decidir por la vida de una persona, ¿verdad? Para un presidente decir si una persona muere, que podría pensarse que puede ser ejemplificante para toda una población, para toda sociedad, o también quitarle la vida y decir definitivamente no le voy a otorgar ningún perdón, debe ser una situación bastante difícil. Pero sin embargo, pues yo creo que en ese sentido, pues los presidentes se han lavado las manos al tomar esa decisión y evitar esa responsabilidad y dejársela a un organismo en el cual pues ya no tenga ningún tipo de cargo de conciencia posterior. Pero en alguna forma yo creo que sí es un vacío que afecta a Guatemala el hecho de que no haya la aplicación de un indulto. Creo yo que sí es necesario esa figura legal que nuevamente puede incorporarse, la tome el presidente o la tome alguien más. ¿Qué diría Lucrecia de Palomo sobre este dilema moral que asumen los presidentes y que puede que sea otra de las razones? Yo creo que no es el único dilema moral que puede tener un presidente de la República. Y ellos cuando asumen, primero una candidatura, y luego cuando asumen la presidencia de la República, ellos tienen que estar conscientes que el trabajo que se va a hacer ahí no es fácil. Y por otro lado, él puede decir: yo simplemente voy a hacer lo que el proceso o las cortes dictaminaron. No voy a decidir yo, la corte ya decidió. O sea, hay maneras de hacerlo, pero si un presidente es débil ante esto, a mí me deja muchas dudas de qué puede hacer un presidente en cualquier otro tipo de situaciones, tal vez más difícil que esta. Él tomó la decisión de que quería regir el destino de este país. Ahora, yo tengo una gran esperanza. El presidente Morales en muchos medios televisivos, y lo dijo también en una entrevista escrita, él apoya la pena de muerte. Yo espero que él, como líder de este país, cumpla con su palabra. ¿Qué podríamos esperar a nivel ya sea de presiones nacionales, reacciones o incluso internacionales, si finalmente el Congreso de la República decide reactivar este acuerdo para que sea el presidente quien decida aplicar o no la pena capital? Yo creo que primero que todo hay un retroceso, pero deberíamos dejar a un lado cuál presión internacional se debería de dar. Deberíamos de ver realmente cuál es la resolución que nosotros le damos a los problemas que nosotros tenemos. La sociedad somos todos tenemos un punto de vista, un posicionamiento que dar. Definitivamente Guatemala podría ser internacionalmente como que está retrocediendo, pero lo que nosotros tenemos que ver es que si con la aplicación de pena de muerte se van a resolver nuestros problemas o si nos vamos a volver iguales que estas personas que le quitaron la vida a otra persona. No podemos rebajarnos al mismo nivel de estas personas que están decidiendo sobre quién vive y quién no vive.
Ese es otro de los argumentos, licenciada Palomo, que en el momento en que el Estado admite aplicar la pena de muerte se está convirtiendo en asesino. No. Acuérdense que aparte es un proceso judicial que un asesinato. O sea, cuando yo asesino, los sicarios, por decirle algo, ellos siguen a su presa, porque esto es realmente una cacería humana. Ellos siguen a su presa por más de un mes. Ellos controlan los movimientos de su presa. El Estado simplemente le está dando cumplimiento a toda la normativa que tiene. Un Estado tiene que tener leyes y las leyes deben ser cumplidas. Y si la pena de muerte es una de ellas, se debe de cumplir. Y no por eso va a ser un Estado asesino. Ahora, en el caso de los sicarios de su esposo, se castiga, por ejemplo, a los sicarios, se les aplica la pena de muerte. ¿Qué pasaría en un caso similar con el autor intelectual? Pues mire, eso tendrá que juzgarlo. Yo le soy sincera, a mí yo no estoy haciendo esto porque se ejecute a los sicarios de mi esposo. Ellos no me importan. Yo ya tuve mi sufrimiento, yo tengo mi sufrimiento. Yo lo que no quiero es que otros sicarios asesinen a otras personas. Ahora, en cuanto a la pregunta del intelectual, si no hubieran sicarios, no hubieran intelectuales. Porque esa gente es tan cobarde, esa gente es tan poca gente que no tiene ni siquiera la vergüenza de ir y enfrentarlo. Ellos necesitan de sicarios. Si no hay sicarios, sería más difícil para ellos. Esa es otra petición, es decir, antes se ha hablado únicamente de abolir la pena de muerte por parte de algunas personas, organizaciones, pero también se menciona, bueno, para abolir la pena de muerte también hay que abolir a los asesinos. Y yo les comento acá el caso de un conocido mío que va a un pinchazo y estando en el pinchazo esperando a que le arreglaran la llanta, el dueño del pinchazo se le acerca y le dice, bueno, mire, aquí además de cambiar llantas, hacemos esto, lo otro, no sé qué, y además, si tienes algún asunto pendiente con una persona, también hacemos ese tipo de trabajo. Y le dio a entender que era desde golpearlo hasta eliminarlo físicamente. ¿Cómo puede un país lidiar con este tipo de situaciones y controlar a estos asesinos en serie que van prácticamente creciendo día con día en un país que no les da las condiciones y en donde yo estoy absolutamente de acuerdo con el tema de la prevención, pero lastimosamente eso siempre es a un futuro y a un futuro mediano o de largo plazo, pero el hoy. Yo creo que definitivamente este caso como el que tú mencionas se da a bastantes niveles, si no, pues no tendríamos nosotros las ejecuciones que nosotros vemos a diario. Yo me lamento y rechazo totalmente las situaciones de las personas que ya murieron y no hay quizás una esperanza para determinar la responsabilidad de quién ejecutó a esa persona. Pero yo lo que creo definitivamente es de que si el Estado de Guatemala llevara adelante una investigación adecuada y llevara adelante una condena adecuada, yo creo que este tipo de personas no tendrían su negocio. Ya no habrían posibilidades si hubieran definitivamente sentencias ejemplificantes. No estoy hablando que una sentencia ejemplificante sea la aplicación de una pena de muerte, pero sí una persona que delinquió y que tenga que guardar prisión por el resto de su vida posiblemente. Sí. Licenciada de Palomo, cerramos con usted con un último mensaje, una última reflexión. Yo sí creo en la vida humana. Creo que es necesario que el Estado preserve la vida de todos sus ciudadanos. Pero también creo que las instituciones en este momento en Guatemala están tan débiles que es imposible que pretendamos que de un día para otro, de la noche a la mañana, tengamos las instituciones que necesitamos que sean un ejemplo, como son el Ministerio Público, las Cortes y el sistema penitenciario. Mientras nosotros alcanzamos esas instituciones de sueño, aquí en Guatemala van a seguir muriendo miles de personas ejecutadas extrajudicialmente por sicarios. Gente que el único pecado es ser trabajador. Y entonces, mientras eso suceda, el Estado tiene que darle viabilidad a la pena de muerte, que es parte de nuestro sistema jurídico y que es una solución para que por lo menos esa persona
no siga eliminando otras. Porque cada sicario, como ellos dicen, tienen más de 30 y 40 guacales en su haber. Ellos matan todas las semanas, matan todos los días. Gente honrada de todos los estratos sociales, de todas las profesiones, porque lo único que necesitan es que les paguen. Puede ser un novio o una novia despechada, puede ser un marido que no quiere seguir pasando la alimentación, puede ser un abogado. Cuando sucedió lo de mi marido, a mí me asustó que hay una fiscalía especial para muertes del sicariato de abogados. ¿Por qué? Porque es más fácil, si el abogado va ganando, eliminarlo así que seguir el juicio. Esto no puede seguir así. Guatemala no puede continuar última así. reacción, Neri, y nos vamos. Yo creo que también le ha puesto a la vida. Yo creo que es definitivamente nosotros debemos de proteger la vida desde el momento de la concepción hasta que haya una muerte natural. El Estado de Guatemala se constituye precisamente para esa protección, pero definitivamente no creo que quitándoles una vida, si ejecutáramos ahorita a las 22 personas que se encuentran en el estado de muerte, yo no creo que vayan a cambiar la situación en Guatemala. La criminalidad, si no se hace otro tipo de aspectos, va a continuar presente y cobrándose más vidas. Gracias, Neri Rodenas. Gracias también, licenciada Palomo, por habernos acompañado. Esperamos haberle ayudado a usted también a formarse una mejor opinión sobre este tema tan sensible y que causa tanta polémica, no solamente en Guatemala, sino que en cualquier otro país del mundo en el cual pretenda aplicarse. Le espero la otra semana con otro tema de interés nacional en el cual esperamos nos acompañe en esa reflexión conjunta. Hasta entonces.